Bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo se hagan cada día más evidentes en nosotros. Oremos. Padre, una vez más nos ponemos bajo su dirección. Que su Santo Espíritu nos dé entendimiento de su palabra y nos lleve a aplicarla a nuestras vidas. Que en nosotros haya una real y verdadera sinceridad. Que anhelemos vivir vidas que le agraden. Eso le pedimos, Padre, que en todo lo que hagamos, pensemos, hablemos, todas nuestras acciones sean gratas a sus oídos, mi Señor. Alúmbranos con su verdad y escudriñanos mientras su palabra es expuesta. Muéstranos cuál es nuestra real motivación en todo lo que hacemos, pensamos o digamos. Y si hay algo torcido en nosotros, enderézalo, Señor. En sus manos somos, como el barro en manos del alfarero, que no nos resistamos a la obra de alfarería que hace el Señor en su iglesia. Una vez más agradecemos esa palabra suya que será compartida y que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Hoy cerramos la serie El reposo de Dios. El tema central, el reposo de Dios, lo estudiamos en 5 etapas. Las 4 primeras ya las hemos visto. Hoy concluiremos con la 5ª. Pero antes recordaremos el significado de reposar en Dios y también haremos un breve repaso de lo que hemos visto en las 4 primeras etapas. ¿Qué significa reposar en Dios? Reposar en Dios significa pelear con Dios y no contra Dios. Que estemos de acuerdo con Dios y no contra Él. Reposar en Dios significa mantener la paz interior. Esa paz interior, la paz de Dios, se mantiene en un corazón limpio ante Dios. Reposar en Dios significa andar en sus caminos y no en mis caminos. Reposar en Dios significa actuar por obediencia, no por emoción. No es lo que yo siento, es lo que dice el Señor. Reposar en Dios significa ver que se cumple su palabra en nosotros. Reposar en Dios significa aceptar que tendremos pérdidas. Sí, tendremos pérdidas, pero que en Cristo serán transformadas en ganancias. Ese es nuestro Dios. Puede hacer de las pérdidas ganancias. ¿Qué nos lleva al reposo de Dios? Fe y obediencia. Cuando yo hablo en fe, yo hablo en el creerle a Dios, confiar en Dios. Eso es fe. Y en la medida que nuestra fe y obediencia a Dios crecen, más reposo interior, más paz de Dios experimentaremos. Si esas 2 acciones, fe y obediencia, nos llevan al reposo de Dios, hay 4 acciones que nos impiden entrar en el reposo de Dios. Idolatría, que significa tener otros amores, otros ídolos, otras cosas por encima de Dios. Incredulidad,
no creerle a Dios. Es fácil creerle a Dios en las buenas, pero qué difícil es creerle a Dios en las malas. Y cuando no creemos en Dios, caemos en la incredulidad que nos impide entrar y mantenernos en el reposo de Dios. La rebeldía, andar en nuestra propia voluntad, dejando a un lado la voluntad de Dios. Desobediencia, ir en contra de la palabra de Dios en cualquier aspecto de la vida diaria. Lo que nos lleva al reposo de Dios, fe y obediencia. Lo que nos saca y nos impide entrar en el reposo de Dios, idolatría, incredulidad, desobediencia, rebeldía. Ahora hagamos un repaso breve de las etapas vistas anteriormente. La primera etapa, salir de Egipto. Y retomo algunas palabras del Señor a Moisés antes de que saliera de Egipto. El Señor le dice: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y enfatizo, serviréis a Dios sobre este monte. Para esto el Señor nos saca de Egipto, para que abandonemos la antigua forma de vivir y sirvamos a Dios en el monte de su presencia. Que sirvamos a Dios desde las alturas donde estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, según Efesios 2:6. No podemos servir a Dios a nivel de Egipto. Nuestro servicio a Dios debe estar en las alturas, en la dependencia del Espíritu Santo. Egipto es tipo del mundo donde están los que aún no entregaron sus vidas a Jesús. Pero, lamentablemente, allí también están aquellos cristianos que nacieron de nuevo, pero andan con un pie en el mundo y el otro en el Señor. Es decir, están en dos aguas. Nunca nos olvidemos, fuimos sacados de Egipto, fuimos salvados para servir a nuestro gran Salvador. Salvados para servir al gran Salvador. Segunda etapa, cruzar el Mar Rojo. El Mar Rojo es tipo de la muerte del creyente y su resurrección en Cristo. Estar frente al Mar Rojo significa que estamos siendo llamados a separar lo natural de lo espiritual, a demostrar nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Cada vez que debemos caminar por fe, el ataque recrudece y muchos se asustan y no cruzan el Mar Rojo. En ocasiones no entendemos la razón de los caminos por los cuales nos hace transitar el Señor. Pero Él sí sabe el por qué. Y ahí es donde nuestra confianza debe estar puesta en Él, aunque yo no entienda. Porque Dios sabe mucho más que nosotros. Nunca nos olvidemos. El Padre Celestial sabe lo que nos conviene y lo que podemos soportar. Por lo cual, Él nos protege y nos guarda para que el enemigo no nos haga daño. Confiemos en Él, recordando su palabra. Este texto es muy importante. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mientras nos mantengamos con los ojos puestos en Cristo, veremos la puerta abierta por Dios, a fin de que no caigamos en la tentación. Tercera etapa, atravesar el desierto. Cuando el Señor nos va a introducir en el desierto,
ya nos habrá dado tiempo suficiente para que nos aprovisionáramos, para que para el tiempo desértico que vendría. Algunos dirán, ay no, a mí el Señor no me ha provisionado. Sí, pero no quisiste hacer provisión. Cada vez que un hijo de Dios va a entrar en un desierto, Dios se ha cuidado de dejarle una provisión, aunque sea una pequeña provisión, pero que lo va a poder sostener en ese tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que no aprovecharon las oportunidades dadas por el Señor, por lo cual no se aprovisionaron? Bien, estas personas serán las mismas que le darán la espalda al Señor y molestos podrán regresar a Egipto. De los que vuelven a Egipto, algunos regresan a Dios después de muchos años desperdiciados, otros no regresan. ¿Y por qué les digo eso? Por algo muy significativo. El que no se deja preparar por el Señor, rebelándose contra Dios, no pasará la prueba del horno de fuego de la prueba que le vendrá. Ese hijo de Dios que no se dejó tratar por el Señor se salió del horno de fuego y la obra de limpieza preparada por el Señor no se completó. Y esto acarreará que a este dicho hijo de Dios le vendrá un próximo horno, solo que ahora el horno será mucho más caliente que el horno del cual se salió. Y si alguien preguntara, ¿pero por qué será más caliente? Porque al desobedecer al Señor, lo único que hacemos es endurecer las ataduras que nos maniataban. Como no las dejamos romper porque nos salimos del horno, ellas ahora se pusieron más resistentes. Por eso es que el próximo horno será más caliente. Si puedo darles un consejo es, nunca se salgan del horno donde el Señor los ha introducido. Aprovechen ese tiempo ahí, porque si se salen, el nivel de dureza que alcanzarán tus ataduras será muy grande. Lo que el Señor nos proporciona en el tiempo de preparación es solamente lo que vayamos a utilizar para cimentar nuestra relación e intimidad con Él. En el desierto no sabemos aún cómo es el reposo de Dios. A confiar que Él suplirá nuestras necesidades de comida, de vestido, de zapato, cualquiera sea la necesidad que tengamos. Eso lo aprenderemos en el desierto. Es en el desierto donde tendremos nuestro real y verdadero encuentro con el Señor. Y les digo algo, nadie podrá poseer la tierra prometida del reposo de Dios sin haber pasado por el desierto. Todos los hombres o mujeres que han permanecido fieles al Señor pasaron por el desierto. Repito, el desierto es parada obligatoria para todo hijo de Dios. Y el que diga que nunca ha pasado por ningún desierto, seguramente ha estado viviendo su vida cristiana en la frontera de Egipto. Cuarta etapa, cruzar el Jordán. Al cumplirse el propósito del tiempo de desierto programado para cada hijo de Dios, cruzaremos el río Jordán. El cruce del Jordán significa avanzar hacia la tierra prometida, avanzar hacia un reposo en Dios. Y esto significa entrar en una nueva etapa, en una nueva vivencia con el Señor. Cruzar el Jordán es el inicio de la marcha hacia un futuro desconocido.
significa una vida de total y completa rendición al Señor. Y esta es la rendición que afirma: Señor, no veo nada del otro lado, no sé lo que sucederá allá, pero si me dices que vaya, yo iré, porque si mi Dios va conmigo, yo iré. El que cruce el Jordán y entre en la tierra prometida es aquel a quien el Señor le ha dicho: ya no quiero que dependas de nada ni de nadie. No quiero que dependas ni de ti mismo. Quiero que dependas solo de mí. Wow. Pero, ¿saben? Dios no nos obliga. Cada uno de sus hijos debe tomar esa decisión. Porque eso también no es un hecho que sucede en varita mágica, no. Eso también es un proceso. Poco a poco vamos dejando de depender de muchas cosas, hasta que al final ya ni siquiera dependemos de nosotros. Ni siquiera pensamos, a ver, ¿qué puedo hacer yo? No, Señor, muéstrame el camino. Esa es la dependencia que Dios nos está llamando. Y siempre habrá una oposición. La carne siempre querrá volver a tener el control. Esa decisión de depender solo de Dios nos llevará a una más íntima relación con el Señor, a una comunión mucho más cercana. En ocasiones, Dios nos está llamando a una mayor consagración, a una mayor santidad, a una nueva determinación en nuestro caminar con Él. ¿Qué quiero decir con eso? Que en la vida cristiana cruzaremos varios ríos Jordán, porque ese cruce implica muchas verdades relacionadas con nuestra comunión e intimidad con el Señor. Y en el inicio de esta cuarta etapa, el Señor nos está llamando, ponga atención, a dejar atrás todo lo natural, todo lo propio de uno mismo, todo lo que nos parece bien, pero que a los ojos del Señor no lo es. El peligro en esta etapa de cruzar el Jordán es el aferrarnos a algunas circunstancias del pasado que nos impide avanzar a esta nueva vida a la cual nos está llamando el Señor. Dios nos está llamando a mirar el futuro, no a seguir viviendo en el pasado. Acuérdense de eso siempre. Dios te está llamando a mirar el futuro. Deja de seguir viviendo en el pasado. Ay, en el pasado yo oraba, yo hacía, yo ayunaba, yo, todo en el pasado. Olvídense, eso ya pasó. Ahora viene un nuevo llamado. Un nuevo llamado de mirar al futuro. El futuro cercano y el futuro lejano. Repito, cruzar el Jordán es el primer paso para que iniciemos una nueva vida en Cristo. Es Dios llamándonos a entrar en una tierra desconocida, entrar en momentos de encuentros con Dios que aún desconocemos. Hay muchas promesas, muchos anhelos del Señor para nosotros, pero depende de cómo y cuánto nosotros nos rindamos delante de Él. Entrar en la tierra desconocida significa poseer la tierra donde el Señor nos introduce. Cada vez que el Señor nos encamina a un nuevo escenario, su presencia estará con nosotros. El ejemplo, el Señor lo dejó plasmado en el cruce del río Jordán, allá por su pueblo, cuando en Josué 3:7
Dios dice que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se pararon en medio, en la mitad del río, en seco, porque ya esa parte estaba en seca. Y el río se secó todo el paso, y mientras el arca del pacto estuvo en la mitad del ancho del río, todo el pueblo pasó por ahí. Y es el Señor dándonos ese diseño allá en el pasado para mostrarnos que cuando nos toque pasar por mares tormentosos, el Señor irá con nosotros y estará con nosotros si estamos manteniendo esa comunión con Él. No temeremos las aguas tormentosas, porque Dios abre sendas en medio a las aguas tumultuosas. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Y entramos entonces en la quinta etapa. Ya cruzamos el Jordán y ahora vamos a poseer la tierra, a tomar posesión de la tierra, a hincar ahí nuestras, así como cuando tú levantas una carpa que tú tienes que afincar en la tierra las tablas de madera que van a sostener la carpa. Entonces nosotros tenemos que hacer eso en la tierra que el Señor nos da, afincarnos ahí. Eso equivale a edificar y seguir edificando la casa en la roca. Ahí estamos muy bien afincados. Ahora, antes de entrar a detallar más la quinta etapa, yo quiero resaltar algunas verdades relacionadas con la vida de Josué, quien es nuestro modelo para la tierra prometida. Hay 3 acciones o condiciones que no podemos perder de vista en esta nueva etapa. Dichas acciones son condiciones sine qua non para que el creyente pueda avanzar en su vida cristiana, si él anhela avanzar en esa vida cristiana. Entonces, para entrar en la tierra prometida, les voy a mencionar las 3 condiciones, los 3 requisitos necesarios. Primero, la presencia de Dios debe ir por delante de nosotros. Sin Dios no vamos a ningún lado. Haremos proezas en Él, no en nosotros. No serán nuestras fuerzas y recursos, sino por su poder y con su poder. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Yo tengo que seguir al Señor. No es que decir, ay Señor, ven, quiero que vaya conmigo. No. Él me muestra el camino y yo lo sigo a Él. Porque es decir, Señor, ven conmigo mientras yo hago tal cosa. Significa que eso es mi voluntad y yo quiero que Dios me bendiga en esas circunstancias. No, Señor, yo quiero seguir sus pasos. Yo quiero ir donde me lleves. Yo no quiero caminar ya por mi voluntad, sino por la suya. La segunda condición, santidad en el que sigue el Señor. ¿Se acuerdan de lo que dijo nuestro Dios en Hebreos? Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, cuando yo estoy en la tierra del reposo de Dios, yo estoy viendo a Dios. Pero si en mí no hay santidad, esa santidad producto de la santificación progresiva, y que eso debe ir aumentando cada día, yo no voy a poder ver a Dios. Sin santidad no veremos al Señor y tampoco lo oiremos claramente. Si andamos en su luz, nos mantendremos cubiertos por su cuidado. Y no es que Dios nos abandona, es que nosotros nos salimos de debajo del paraguas de Dios. En la tierra del reposo de Dios hay muchos enemigos. Y lo único que el enemigo teme es la luz que hay en nosotros. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús? Si tu ojo es malo,
y la luz que hay en ti son tinieblas, ¿qué chance tendrás de vencer? ¿Sabe? Cuando el enemigo no ve la luz de Dios fluyendo en el Hijo de Dios, ¿qué hace él? Arrecia el ataque. Pero igualmente, cuando él ve que nuestra luz está aumentando de intensidad, el ataque también arrecia. Entonces algunos dirán, wow, pues entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí es el punto. La gran diferencia, escuchen bien eso, entre ser atacado en la oscuridad y ser atacado en la luz es, en la oscuridad tendremos una lucha a ciegas, porque no vemos. Pero en la luz podremos ver de dónde viene el golpe mientras mantengamos el escudo de la fe por delante. Esa es la gran diferencia. Todos hijos de Dios, anden en la luz o anden en la tiniebla, serán atacados. El que está en tiniebla para que cada día se hunda más y no tenga ninguna oportunidad de volver a Dios. Pero el que está caminando en la luz también. Pero la diferencia es esa. En la oscuridad tú ni siquiera te das cuenta que está bajo ataque. Simplemente está evitando el ataque, entiéndase, cediendo a esa tentación para no sentir esa tensión, esa presión. Pero en la luz sabemos y ya podemos identificar, no, Señor, eso es un ataque. Eso no es lo que yo quiero hacer. Y en ese momento yo he levantado mi escudo de la fe y ese dardo fuerte de fuego que venía contra mí fue atajado y no me pudo tocar. Porque eso es andar en la luz. Si la primera condición para la tierra prometida, para mantener el reposo de Dios, que la presencia de Dios debe ir por delante, siempre. La segunda, que es santidad en el que sigue al Señor. Por algo la palabra habla de un camino de santidad. Y la tercera, que seamos ejemplos para todos. Eso significa dar buen testimonio. Cuando vamos por delante, debemos dar el ejemplo. Cuidado con nuestras vidas, cuidado con nuestras palabras, cuidado con lo que estamos mostrando. Tú y yo podemos ser de bendición o de maldición para la vida de alguien. Y el Señor nos está dando otra oportunidad de comenzar de nuevo, ya no bajo nuestras normas, sino bajo los lineamientos y direcciones del mismo Señor, quien nos sacó de Egipto, nos guió en el desierto y hoy nos vuelve a mostrar la tierra prometida que Él tiene para nosotros en esta vida terrenal. El Señor nos está llamando a descansar en la fuerza y en la sabiduría de nuestro Padre eterno. Permitamos que la continua presencia de Dios nos infunda valor. Que para nosotros lo más importante es mantener la comunicación con Dios. Y cuando tú veas que hay algo ahí como que algo se cortó, busque el rostro de Dios. Dile, Señor, ¿qué hay? ¿Qué pasó aquí que yo no estoy percibiendo? Porque a veces pecamos y ni siquiera nos damos cuenta que hemos pecado. Pero eso ahí enseguida trae como una mancha de oscuridad sobre nuestras vidas. El Señor nos está llamando, repito, a descansar en la fuerza y en la sabiduría de Él. Y solo cuando nos mantenemos en la continua presencia de Dios es que esas cosas se hacen posibles. Mantengamos presente en nuestros corazones y en nuestros pensamientos que las promesas del Señor Jesús de estar siempre con nosotros nos librarán del temor y del desaliento. Isaías 41:10 es una promesa del Señor.
Cuando Él dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero yo tengo que aceptar, yo tengo que querer, yo tengo que perseverar en ese camino de luz. En Mateo 28:20, Jesús nos exhorta y promete. La exhortación fue, guarden todas las cosas que les he mandado. Repito, palabras del Señor. Guarden todas las cosas que les he mandado. Y la promesa, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, Él no dice yo estaré con ustedes, no, yo estoy. ¿Por qué? Porque desde el día que nacimos de nuevo, el Señor está con nosotros. Y estará con nosotros, a no ser que nosotros nos soltemos y nos vamos por camino de muerte. Esos fueron los puntos importantes de tenerlo en cuenta antes de ver qué significa poseer la tierra. Habiendo mencionado esos 3 puntos, vamos a ver. En esa etapa, poseer la tierra, se nos hace necesario observar con mucha atención los consejos y la dirección dados por Dios a Josué. Esos consejos que Dios le dio a Josué son consejos eternos para los hijos de Dios de todos los tiempos. Entonces veremos algunas de las ordenanzas del Señor dadas a Josué y cómo podemos aplicarlas en nuestro caminar cristiano hoy, en el siglo XXI, en el caminar cristiano hacia y en la tierra prometida, la tierra del reposo de Dios. Primer consejo, Josué 1:10-11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida. Enfatizo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Noten el aspecto interesante del mandato del Señor. Preparen comida. No se puede entrar en la tierra prometida sin llevar consigo el pan vivo que bajó del cielo. Tú no entrarás en la tierra prometida, tú no entrarás en el reposo de Dios si tú no llevas contigo el pan vivo que bajó del cielo. Cada vez que nos dirigimos hacia un camino desconocido, debemos tener una buena provisión. ¿De qué? Del pan vivo que bajó del cielo. El que no mantiene consigo una buena provisión del pan vivo no podrá sostenerse en las batallas que enfrentará en la tierra prometida. La verdadera provisión del pan vivo es la palabra revelada, la verdad bíblica iluminada que ha pasado a ser parte intrínseca de nosotros. Pregunto, ¿cómo están tus provisiones para entrar y poseer la tierra? Mira, sin tener provisiones para poseer la tierra, sin tener palabras reveladas, selladas en mi interior, me va a ser muy difícil resistir a los ataques, porque el enemigo va a venir con fuerza. Recuerden, él viene con fuerza. Pero yo puedo darme cuenta si me mantengo en la luz, si mantengo mi corazón limpio. Porque entonces cuando viene el ataque, inmediatamente un pedazo de esa provisión que tengo del pan vivo
almacenado en mi interior, yo lo voy a usar y podré vencer. Segundo consejo, Josué 5:2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. La circuncisión en el antiguo pacto era una señal de que ellos eran pueblo de Dios, de que ellos eran personas a quien Dios cuidaba. Eso significó en aquel entonces, ellos iban a empezar una nueva vida y debían consagrarse a Dios. De ahí que el Señor les dice que nuevamente, que vuelva a circuncidar a los hijos de Israel, porque en el desierto no habían hecho eso. Y que era la circuncisión, repito, la marca y evidencia de que ellos eran pueblo de Dios. Y eso está relacionado con nosotros porque Pablo nos advierte de ello en Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué significa eso para nosotros? Debemos mantener el corazón circuncidado, entiéndase, consagrado a Dios. Que renunciemos a la impiedad y a todas las cosas pecaminosas que habitan en nuestro interior, a fin de que avancemos en la tierra prometida, donde nos está llevando el Señor. Allá en el pasado, el Señor les había dado muchas promesas sobre la nueva tierra donde los llevaría. Yo voy a leer algunos versículos que es promesas del Señor, pero procure mientras escucha aplicar eso a su mente, a su propia vida hoy día, nuestras propias vidas. Éxodo 3:8, Dios hablando. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios los libró del Egipto. Dios nos libró de Egipto. Nos lleva a una buena tierra, y cuando entramos a esa tierra, la tierra del reposo de Dios, vamos a corroborar la veracidad de la palabra de Dios, porque esa tierra que el Señor nos llama a poseer, esa tierra que somos nosotros mismos, está llena de lugares donde hay cananeos, amorreos, fereceos y todos los feos. Y hay que desalojar esa tierra para que realmente esa tierra llegue a ser la tierra buena y ancha que el Señor ha prometido, tierra que fluye leche y miel, que nunca falta la comida. Y sabemos que la palabra de Dios es como la miel. Deuteronomio 8, 7 a 10. Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra. Mira cómo Dios enfatiza la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. El que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de los arroyos, de las fuentes, de los manantiales, de las vegas que brotan en los montes. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida en el reposo de Dios. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes
de cuyos montes sacarás cobres, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Todo lo que ellos necesitaban para vivir estaba en la tierra, esperando por ellos. Ellos entrarán a la tierra prometida, ya no será nada como antes. Mis hermanos, la tierra prometida es vivir en la paz de Dios 24 horas al día, pase lo que pase. Tal vez no hayamos logrado totalmente, perfectamente, al 100%, pero debemos estar avanzando en eso, porque en la medida que esa paz, más comida tendré, más echaré fuera los feos de mi vida, y más Dios será glorificado. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Eso es lo que Dios quiere. Pero a veces no entendemos y andamos ahí compactuando con el mundo, esperando llenarnos del mundo. No, tenemos que vaciarnos del mundo y llenarnos de Dios. Entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, será una constante en nuestras vidas, no algo eventual, sino constante. La tierra que el Señor nos da es ancha, es fructífera, da mucho fruto. Hay mucha agua corriendo en esa tierra. Esa agua que cuando vamos por esos desiertos del mundo va a fluir llevando esa agua, tocando a corazones, para que yo pueda entonces dar de los muchos frutos y yo pueda dar y llevar a esa persona a los pies de aquel que es el pan vivo que bajó del cielo. Josué 5:12. Y el maná cesó el día siguiente, al día siguiente que entraron en la tierra prometida, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. La palabra dada por el Señor acababa de cumplirse. Descubrieron muchas cosas de la nueva tierra y en la nueva tierra según promesas de Dios. Vayan poniendo atención. Ellos descubrieron muchas cosas en la nueva tierra. Descubrieron muchas cosas de las nuevas tierras. ¿Cómo estás tú? ¿De veras estás descubriendo muchas cosas en la nueva tierra? Es importante entender que cuando cambian los escenarios donde el Señor nos lleva, el tipo de la necesaria alimentación cambiará. Fíjense, ponga atención a eso. Cuando hay cambio de escenarios, Dios moviéndonos, la alimentación posiblemente tendrá que cambiar. No es lo mismo la alimentación mientras yo camine en un lugar donde hay mucha comida, donde hay muchas frutas, donde hay mucha agua. ¿Y qué pasa cuando aún en ese lugar ven el invierno? Porque en la tierra prometida había primavera, verano, otoño, invierno. Viene el invierno. Necesitaré una alimentación distinta. Muchas veces estamos en nuevos entornos y queremos seguir viviendo de la comidita del ayer. Pero esa alimentación del ayer no nos permitirá conquistar las muchas, abro comillas, naciones y pueblos que se oponen cuando queremos echarlos de la tierra. Repito, la comidita del ayer, esa alimentación del ayer no te permitirá conquistar las muchas, abro comillas, naciones y pueblos, cierro comillas, que se oponen cuando tú quieras echarlos de tu tierra.
porque estás con una alimentación deficiente. Necesitan alimentación, vamos a decir así, ahí necesita una alimentación hipercalórica. La gran verdad que resalta es, las naciones y pueblos que tenemos adentro de nosotros se oponen cuando queremos echarlos de la tierra. Y siempre habrá lucha mientras estemos en esa Canaán terrenal. Solamente en la Canaán celestial ya no habrá esas luchas. La gran verdad que quiero resaltar es, para cada nuevo tiempo es menester un distinto tipo de alimento. Muchos tropiezan porque cuando son llevados a nuevos escenarios pretenden, y lo repito, mantenerse con la comidita del ayer, con el maná del ayer. Así no funciona ni en el mundo físico y mucho menos en el reino espiritual. Lo del ayer pasó, ahora todo será nuevo. Las victorias que obtendremos en la nueva tierra dependerán de la comida que comamos. Para que yo tenga victorias en la nueva tierra, yo debo comer la comida correcta, la comida a tiempo, la comida cocinada o asada, pero a fuego lento. No es microondas. No. Es a fuego lento y a veces fuego lentísimo. Pero yo tengo que mantenerme ahí comiendo esa comida, porque eso es lo que me va a dar la victoria. Ahora, el maná del ayer, aunque era la comida de Dios, definitivamente era para el desierto, para los inicios de tu caminar en Cristo. Solo Dios sabe la cantidad de gente que no puede entrar en el reposo de Dios, porque después de años, 5, 10, 20, 30 años de caminar con el Señor, todavía están viviendo del maná. Ya no pueden tener victorias. Esos son muchos de los cristianos que vemos por ahí, carnalitos, que nunca decidieron cambiar de alimentación. Porque cambiar de alimentación en el Señor significa vivir la palabra, pero ya a otro nivel. Eso es lo que significa cambiar de alimentación, para que quede bien claro. Allá como el maná era una vida que todos los feos en nosotros salían a relucir a cada rato y nosotros ni lo veíamos o los excusábamos, todo estaba bien. Pero cuando las cosas van avanzando, ahora la nueva comida me va abriendo los ojos, me va dando entendimiento. Por eso es necesario cambiar la comida. En la nueva tierra es un nuevo escenario. Y ya las cosas no nos serán dadas en mamaderas. Tendremos que escarbar y preparar la tierra. Después sembrar, regar, espantar las aves o insectos que quieren destruir la cosecha. Y luego vendrá el cosechar, almacenar y cocinar la comida. Es un trabajo muy distinto cuando estaba en el desierto, ¿verdad? Que solamente tenían que recoger en la mañana y tenían comida para todo el día. No, ahora yo tengo que hacer mi parte porque yo no puedo hacer nacer la semilla. Hablando ahora del labrador natural. Pero eso es obra de Dios, porque Dios programó así la tierra. Entonces la semilla crece. Pero cuando la planta crece, nadie viene a cosechar. No es que la planta de repente solita se autocosecha, no. El agricultor tiene que venir a hacerlo. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nos acostumbramos tanto con el maná del desierto que todo lo teníamos a mano. Y era un dame y ya venía el biberón. Y ahora que estamos más creciditos y ya el Señor nos quiere meter en la tierra prometida, estamos todavía viviendo con la comida del ayer. Eso no funciona así.
Si no hay decisión de cambiar de alimentación, entiéndase, cambiar de hábitos en tu caminar cristiano, no lograrás salud ni fortaleza espiritual. Cualquiera de los feos, jebuseos, cananeos, filisteos, que son tipo de las obras de la carne, te podrá llevar a asociarte con sus dioses. Y cuando menos esperas, tendrás un Dios a la medida del modelo que tomaste de tus muchos feos. Repito un poco más de eso. Si tú y yo no combatimos los feos, entiendas, las obras de la carne que están en nosotros, estas mismas obras nos podrán llevar a asociarnos con sus dioses. Porque cada obra de la carne tiene un Dios específico, que al final siempre se resume en que es el Dios del orgullo, el ego nuestro. Y cuando menos esperas, tendremos un Dios a la medida del modelo que tomas de los muchos feos. Es cuando decimos, no, el Señor sabe que uno es débil, que uno sigue pecando. Ay, no, el Señor lo entiende. Ay, el Señor entiende que yo no podía seguir en este trabajo porque la presión era mucha. Ay, por eso yo renuncié, pero el Señor lo entiende. Eso es hacer de los feos que están en nosotros un Dios. Y eso no se puede seguir en la nueva tierra. ¿Por qué? Porque al entrar a la tierra prometida, ya nada será como antes. Al entrar en el reposo de Dios, en la paz de Dios, cualquiera sea la circunstancia, cuando podemos contentarnos con lo poco, con lo mucho, cuando ya la queja no es la condición normal de nuestras vidas. ¿Qué va a pasar entonces? Tal como Dios les había prometido, cuando leímos más atrás, cuando el Señor les dijo, bueno, eso si quieren repasarlo, está en Éxodo 3:8, cuando el Señor les dice que Él había bajado para librarlos de la mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra y que los iba a llevar a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. ¿Y se acuerdan lo que dijo en Deuteronomio? Que era una buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas. Tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, granados, olivos, aceite, miel. No comerás el pan con escasez, podrás comer ese pan todo lo que te quieras. Y en esa tierra no te faltará nada. Todo lo tendremos en esa nueva tierra. Todo lo que necesitamos para vivir. Así como pasó en el pasado con el pueblo de Dios. Todo lo que ellos necesitan para vivir estaba en la tierra esperando por ellos. Y todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esa paz de Dios, en ese reposo de Dios, ya nos ha sido dado. Cuando el Señor dice, no comerás el pan con escasez, eso significa que no entenderás la palabra en pedacitos. No, significa que tu entendimiento se irá aumentando día tras día, día tras día. Y cada día te maravillarás más y más en el Señor tu Dios. Y cada día querrás más agradarle, más obedecerle, más seguirle. Ya no te importará tu vida, ya no te importará a ti mismo. A ti te importará Él. No eres tú el que recibe la gloria, es Él, porque Él fue el proveedor, el que te dio todas estas cosas, estas dádivas que el Señor te dio y te quiere dar en la nueva tierra. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios está a nuestra disposición. Podemos aprender mucho de todo eso. Dios ha dado una tierra a cada uno. Tú tienes tu tierra, yo tengo mi tierra. Pero ahora tú tienes que tomar la tierra. ¿Y eso qué significa?
ocuparla. Tu tierra y mi tierra que por mucho tiempo, y todavía hay resquicios por ahí, de enemigos en nuestra tierra. Yo tengo que echarlos, porque yo no puedo ocupar esa tierra si yo no los echo. Y eso cuesta mucho. Ocupar la tierra significa expulsar a todos los feos que están en nosotros. Piense en todas las obras de la carne que el apóstol Pablo describe. Todo eso son los feos que están en nosotros. Y tenemos que echarlos fuera. Algunos hijos de Dios nunca expulsaron sus enemigos, sino que los aceptaron como parte de ellos y se dejaban subyugar por los mismos. Otros más ni siquiera se dieron al trabajo de entrar en la tierra. Y les digo que si nosotros, tú y yo, no tenemos más tierras conquistadas, es porque no nos hemos decidido tomar posesión de ella y aún permitimos que los feos levantaran fortalezas en la tierra. Nosotros mismos lo hemos permitido. Y ahora es más difícil echarlas abajo. A muchos se les hizo difícil mantenerse en la línea señalada por Dios porque no habían echado fuera todos los enemigos, más bien contemporizaron con ellos. Eso está pasando hoy día con la iglesia del Señor. Está contemporizando con los feos. Entiéndase, las obras de la carne. Basta mirar al mundo como está. El mandato que el Señor le dejó a Josué sigue vigente hoy, tal como lo fue en el ayer. Josué 23:11. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Guardad pues con diligencia vuestras almas, tu voluntad, tu mente, tus emociones, para que améis a Jehová tu Dios. Usted sabe qué es amar a Dios, ¿verdad? Amar a Dios es guardar su palabra. Guardar su palabra es obedecer a Dios. Obedecerle a Dios es amar a Dios. Eso forma un círculo continuo. Y el Señor también dejó unas palabras al pueblo de Israel que podemos también tomarlas para nosotros. Estoy en Josué 23, versículos 12 y 13. El Señor le está dando una advertencia y nos está dando esa misma advertencia a nosotros hoy del siglo XXI. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Yo voy a hablar brevemente de eso, pero el que quiera profundizar, hágalo y verá que el Señor te mostrará muchas cosas. Lo que el Señor está diciendo aquí es que si no hay obediencia de parte nuestra, el Señor nos deja en nuestros propios caminos hasta que caigamos arrepentidos a sus pies. Y mis propios caminos es cuando ellos me serán por azotes y por espinas, pero ha sido consecuencia de mis propias malas decisiones. Las bendiciones del Señor, escuchen eso, no prosperan en suelo árido, seco. Las bendiciones del Señor no prosperan en suelos
donde no haya agua. Yo no puedo perder el agua. El que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Por qué no está fluyendo río de aguas vivas? A lo mejor dejaste de creer en el Señor. Si lo sigue creyendo con tu mente, pero tu corazón no está creyendo, porque no está aceptando la dirección del Señor, sino que te vuelves a muchas cosas del mundo. Amas muchas cosas del mundo. Tienes que cortar eso, tienes que romper eso. El mundo no te da nada bueno. El único bueno que está ahí en el mundo ahora mismo son las almas que han de ser ganadas para el Señor Jesucristo. Más nada. Muchos hijos de Dios no echan de sí lo que Dios aborrece, sino que los aceptan y los celebran, olvidándose que la palabra del Señor sigue vigente. Y eso se repite en Jueces 2 del 1 al 3. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadera. La obra es de Dios, y solamente será hecha en la medida que nos rindamos y obedezcamos al Señor. Y les comento nada más, porque con eso ya cierro. Cuando nosotros leemos el Salmo 18 y lo aplicamos a esto todo que le he hablado hoy día, verá que este es el llamado de Dios para que vivamos en esa nueva tierra. Pero no podremos vivir el Salmo 18 si todavía estamos sobreviviendo con el maná del desierto, o todavía permitimos que los feos pululen por nuestra tierra y hagan lo que ellos quieran. Es tiempo que nosotros nos examinemos y realmente nos pongamos frente a la luz de la palabra. Póngase frente a la luz de la palabra de Dios. Y cuando va a ser: Señor, muéstrame con la palabra lo que está mal en mí. Háblame, Señor, yo quiero ser cambiado por el Señor. Cámbiame, Padre, cámbiame. En la medida que quieras eso sucederá. Dios es fiel. Dios es fiel. Todo lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él lo hará. Señor mi Dios, su palabra ha sido expuesta. Que su Santo Espíritu, Señor, haga la obra en todos nosotros, y yo me incluyo. Muéstranos, Señor, aquellos feos que andan en nosotros y aún no los hemos visto. O ahí están y nos parece normal, natural. Señor, no. Ese es el tiempo, Señor, cuando más la oscuridad está llenando la tierra. Por ende, más la luz tuya, Señor, debe brillar en cada corazón. Comienza con nosotros, Señor, su iglesia. Comienza con nosotros, su iglesia. Que verdaderamente estemos reflejando la luz de Cristo y no reflejando, Señor, acciones y condiciones y conductas de este mundo, que pasará y no quedarán piedra sobre piedra. Oh bendito Dios, tómanos, Señor, cada día. No nos suelte, Señor, no nos suelte. Que permanezcamos firmes hasta el fin. Que no neguemos su nombre, que no le demos la espalda, sino que nuestra motivación día tras día sea agradar a nuestro gran Salvador. Que se cumpla, Señor, ese es nuestro deseo, conforme a tu palabra.
que si pedimos algo conforme a su voluntad, lo hará. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.